Qué bueno poder estar de nuevo con ustedes, indudablemente es una bendición. En esta ocasión para hablar de la vida cristiana y de lo práctica que es la vida cristiana. Hay quienes dicen que la vida cristiana es muy difícil, muy complicada, otros dicen otra cosa. Lo que creo que sí tenemos claro todos es que la vida cristiana es una vida práctica. Y básicamente una vida que consiste en llegar a ser como el Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos básicamente cristianos. Siendo así, un cristiano es aquella persona que se parece o se identifica con el Señor Jesucristo, con su vida, con su manera de pensar, con su manera de actuar, con su manera de proceder, inclusive con su manera de actuar o reaccionar. De modo que no se es cristiano por ir, por ejemplo, a un templo o a una iglesia cristiana, que es básicamente lo que todos creen y piensan. Como ya dijimos, un cristiano es una persona que piensa, actúa, reacciona o se identifica con la persona del Señor Jesucristo, que se parece al Señor Jesucristo. Si recordamos, por lo menos podemos mencionarlo en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 26, dice que a los discípulos, o escúcheme bien, las personas que están siendo enseñadas, que estaban siendo formadas, se les llamó cristianos por primera vez. A quien a los creyentes, a los cristianos que estaban siendo formados, a esos se les llamó cristianos por primera vez. Por eso, en esta ocasión, estaremos considerando algunos elementos básicos, algunos elementos prácticos necesarios, o que nosotros al menos deberíamos considerar si pretendemos llegar algún día a ser como nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Quizás el primer principio práctico que nosotros debemos considerar es tomar la decisión o tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Bueno, la decisión de no querer seguir siendo como nosotros somos. Mientras nosotros estemos conformados a ser como nosotros somos, mientras nos miremos al espejo y estemos satisfechos y contentos con lo que nosotros somos, quizás no vamos a poder llegar a ser como Cristo. Entonces debemos tomar una decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de no querer seguir siendo como nosotros somos. Número 1. Número 2. La decisión de querer más bien ser como el Señor Jesucristo. Yo no me encuentro satisfecho como yo soy. No estoy satisfecho con mi actitud, con mi forma de ser, con mi manera de ser. No estoy satisfecho. Y yo quiero ahora adoptar al Señor Jesucristo como un modelo en mi vida. Y déjeme decirle, no podemos llegar a ser como el Señor Jesucristo. Eso es imposible si al menos nosotros no podemos llegar a entender la necesidad de ser como es el Señor Jesucristo. Se habla mucho de ser como el Señor Jesucristo, pero pocos entienden la necesidad que tenemos de llegar a ser como el Señor Jesucristo. Número 1, si no somos como Cristo, no podríamos nunca, jamás, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo menos así nos recuerda siempre el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29, cuando nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si nosotros no podemos ser como el Señor Jesucristo, entonces nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos hechos
conforme a nuestro Señor Jesucristo. No que sigamos siendo iguales, no que nos conformemos como nosotros somos, con nuestra manera de pensar, de actuar, de vestir, de actuar, de reaccionar, etc. No debemos conformarnos. Es así de llano, es así de simple. Si no podemos ser como Cristo, entonces no podemos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Jesucristo. Si no hacemos la voluntad de Dios, Él no podrá bendecirnos, nunca. No va a poder estar con nosotros en las buenas y en las malas, no importa lo que usted piense. Ni siquiera, óigame lo que le voy a decir, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, ni siquiera podrá oírnos cuando oremos. Dice el profeta Miqueas, en el libro de Miqueas, en el capítulo 3, en el versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Qué terrible. Si no hacemos la voluntad de Dios, Dios no podrá estar con nosotros, no podrá bendecirnos, ni siquiera escucharnos. Donde hacer la voluntad de Dios es que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, muy simple, Miqueas lo está diciendo. Porque si no hacemos su voluntad, a la larga vamos a hacer lo contrario. Y seguiremos haciendo aquello que no queríamos hacer, o seguiremos siendo aquello que no queríamos ser. Por eso, si queremos un cambio radical en nuestras vidas, se requiere que nosotros adoptemos a nuestro Señor Jesucristo como un modelo de vida. No puede ser de otra manera. Si adoptamos al Señor Jesucristo como nuestro modelo de vida, vamos a tener que hacernos constantemente una pregunta. Repito, si queremos un cambio radical en nuestras vidas, se requiere que nosotros adoptemos al Señor Jesucristo como un modelo de vida. Y si adoptamos al Señor Jesucristo como un modelo de vida, vamos a tener que estar haciéndonos constantemente una pregunta. ¿Qué haría el Señor Jesucristo ante las circunstancias que yo estoy viviendo? Por ejemplo, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi relación con fulano, en mi relación con mengano. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? Tenemos que preocuparnos por pensar, por querer saber qué haría el Señor Jesucristo, puesto que lo estamos adoptando como nuestro modelo. Que es lo que la mayoría de nosotros no hacemos, porque no lo hemos adoptado como un modelo de vida. Vamos a preguntarnos, ¿qué pensaría? Vamos a preguntarnos, ante estas circunstancias, ¿qué sentiría? Porque tenemos sentimientos, emociones. Podemos sentir ira, enojo, resentimiento, frustración, desánimo. Pero en estas circunstancias que yo estoy viviendo, si el Señor Jesucristo es mi modelo, ¿qué sentiría? ¿Qué diría? Y aún más importante, ¿qué haría? Porque ante las circunstancias de nuestras vidas se van a dar estos 3 o 4 pasos. Vamos a pensar, vamos a sentir, vamos a decir, y en determinado momento vamos a actuar. O bien sea, si adoptamos al Señor Jesucristo como nuestro modelo de vida, no vamos a actuar por inercia. No vamos a actuar por inercia, sino vamos a pensar, vamos a evaluar y vamos a tomar una decisión acerca de lo que el Señor Jesucristo haría. Pongo un ejemplo que a todos aterroriza o que produce reacciones. Si alguien te golpea por la mejilla derecha,
pon la izquierda. Entonces estamos hablando de pensar, sentir, decir y hacer. Y el hacer nos lleva a poner la otra mejilla. Si es que el Señor Jesucristo es nuestro modelo, ¿qué haría el Señor Jesucristo? Claro que para llegar a eso tiene que haber igualmente un proceso, pero al menos lo ponemos por ejemplo. Vamos a dejar de actuar por inercia. Por inercia sería inmediatamente pensar en devolverle a aquel amigo lo que nos acaba de hacer. ¿Cómo nos sentiríamos? Enojados, agresivos, violentos, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Bueno, imagínense usted, infinidad de palabrotas de todo tamaño. ¿Y qué haríamos? Nos iríamos encima de esa persona y le responderíamos conforme Él hizo con nosotros. Estamos hablando de poner la mejilla derecha y después la izquierda. Si nosotros somos como Cristo, vamos a detenernos a pensar, a sentir, a decir y hacer lo que Cristo haría. O bien sea, no actuaríamos por inercia. Número 1. Número 2. Número 1 es, debemos tomar la decisión de dejar de querer ser como nosotros somos para ser como Cristo. O sea, adoptar al Señor Jesucristo como modelo. Número 2. Tenemos que fortalecer esa decisión. Hay personas que han tomado la decisión, yo quiero ser como Cristo, pero no han fortalecido esa decisión. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos fortalecer esa decisión para que sea permanente en nuestras vidas? Bueno, necesariamente tendremos que comenzar a leer, estudiar, memorizar y creer la palabra de Dios. De otro modo, no vamos a poder saber cómo es que el Señor piensa o cómo es que el Señor reacciona ante las situaciones o circunstancias de la vida. No vamos a poder conocerlo como para poder imitarlo y seguir su ejemplo. Entonces, como se dice aquí en Costa Rica, necesariamente para fortalecer esta decisión de ser como Cristo, vamos a tener que quemarnos las pestañas. Leyendo, estudiando, memorizando y creyendo la palabra de Dios. Una pregunta. ¿Por qué los reyes de Israel en el Antiguo Testamento tenían una copia de la Torá? Tenían una copia de las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 17. Yo pensaría que eran los sacerdotes los que debían tener una copia de la Torá o de las Sagradas Escrituras. Pero ¿por qué los reyes? Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Por qué tenían los reyes de Israel que tener una copia de la Torá o las Sagradas Escrituras? La respuesta sería para que aprendieran a temer a Jehová. Ahí en el versículo 19, en la parte A, para que aprendieran a temer a Jehová, para que conocieran y guardaran los mandamientos de Dios contenidos en ella. Ahí en el versículo 19, en la parte B. Para que no se apartaran a diestra ni a siniestra de todos sus mandamientos. En el versículo 20, en la parte A. Y por último, ahí en el versículo 20, en la parte B dice, para que les vaya bien. Y aquí es donde los pelos se le paran a uno de punta. A él y a sus hijos. Porque yo le voy a decir y le voy a recalcar una vez más, si Cristo no es mi modelo, el modelo que tienen mis hijos es un modelo distorsionado. Así que si Cristo es mi modelo
y yo soy el modelo de mis hijos, vamos bien. Así que lo está diciendo para que le vaya bien a él y a sus hijos en medio de Israel. En 1 Timoteo 3, 14 al 15, ¿para qué le escribió Pablo la carta de 1 de Timoteo a Timoteo? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? Bueno, dice aquí en 1 Timoteo 3, en el versículo 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La respuesta sería, Pablo tenía la esperanza de poder ir y encontrarse con su joven discípulo Timoteo. Él tenía la esperanza de poder ir a verle, mas no podía en ese momento. Y como no podía hablar con él, entonces decidió escribirle una carta. Número 1, número 2, para que supiese cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pablo le escribe a Timoteo la carta de 1 de Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué? Porque él personalmente no podía ir para decirle lo que tenía que hacer, para que se condujese correctamente en la iglesia, que es la casa de Dios. No tenía celular. No podía mandarle un mensaje de texto o por WhatsApp. Así que le escribe esta carta para que él sepa cómo debe conducirse. De modo que la única manera de dejar la vida vieja atrás es adoptando al Señor Jesucristo como un modelo, y la única manera de llegar a ser como Cristo es fortaleciendo nuestros sentidos a través de su palabra, leyéndola, estudiándola, memorizándola y creyéndola. Yo recuerdo alguna vez apoyando a alguna iglesia en un instituto, habían varios alumnos y les hablábamos o les hacíamos la recomendación de leer 6 capítulos diarios. Era una recomendación, y estamos hablando de estudiantes de un instituto, personas que inclusive estaban trabajando ya en la obra y en el ministerio. Y en voz baja escuchamos a alguien decir, yo no puedo leer ni 2 versículos porque me duermo, menos 6 capítulos diarios. Es lamentable lo que está pasando con los creyentes hoy en día, porque no solo a esta persona le pasaba, pero le pasa a muchos otros creyentes. No pueden leer más de 2 versículos diarios. Eso sería como no poder comerse un gallo pinto, un plato de arroz y frijoles y un pedazo de carne, como solo poder comerse 2 frijoles. Es lamentable. Si no lo podemos hacer, no importa cuántos cursos de discipulado recibamos, cuánta formación o instrucción recibamos en la iglesia. No importa quién nos lo dé, el discipulado, o quién nos dé estos cursos de formación. No va a funcionar. No va a funcionar, porque la vida cristiana es una vida práctica. Y se requiere de nosotros, los creyentes, que practiquemos los principios que vamos aprendiendo y conociendo con el andar del tiempo. Número 1, tenemos que tomar una decisión, ser como Cristo. Número 2, tenemos que fortalecer esa decisión, leyendo, estudiando, memorizando, poniendo en práctica la palabra de Dios. Y número 3, tenemos que dedicarle tiempo a la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Oiga, dice sin cesar, sin cesar. Yo no sé cuántos millones de creyentes somos en el mundo entero. Se imagina a todos los creyentes del mundo entero al unísono, orando por todos sus problemas, sus necesidades y todas sus peticiones. Si yo fuese Dios, tendría la cabeza así. Resulta que todavía no hemos entendido
que orar no es pedir. Orar es el medio a través del cual nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y tener una relación íntima y personal con Él. Eso es orar. Cuando Pablo está diciendo orar sin cesar, está diciendo no dejen de entrar a la presencia de Dios, no dejen de refugiarse en la presencia de Dios. Quiere decir que orar no es el rito que consiste en inclinar la cabeza, cerrar los ojos y decir algo y pedir algo. La oración es más bien el medio que nos permite entrar a la presencia de Dios para tener un tiempo de calidad con Él, donde estrechamos nuestra relación con Él, donde hablamos con Él, donde le contamos nuestras cosas y también nuestras necesidades, donde fomentamos nuestra relación de padre o de hijo con Él, donde hablamos y conversamos con Él de diferentes temas, no solo para pedirle. Dicen que cuando los padres tienen hijos, los hijos le cambian los nombres a los padres. Entonces dicen mamá tete, mamá cacá, mamá pipí, ¿verdad? Les cambiamos. Oiga, qué terrible sería que en nuestra relación con nuestros hijos cuando hablen con nosotros solo sea para pedirnos. Nunca tienen un tiempo para hablar, para conversar de sus problemas, de sus necesidades, o de sus logros, o de sus éxitos también, o de sus proyectos, o simplemente para tener un tiempo de calidad juntos. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice orar sin cesar. Por eso se nos aconseja, cuando nosotros vamos a orar, tener un lugar especial que bien puede ser nuestra alcoba y entrar a ella y cerrar la puerta para tener ese tiempo de intimidad con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy echamos manos de conceptos como hay varios tipos de oración. Bueno, sí, pero la oración en general tiene que ver con entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué mejor hacerlo en la intimidad, dice, de mi alcoba? Si no lo podemos hacer, yo voy a citar algo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 26, 40 al 41. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si no puedo yo sacar tiempo para estar en la presencia de Dios, mi carne siempre va a ser débil. Yo quiero recordarle el contexto en el que el Señor dijo estas palabras, la noche en que Él fue arrestado. Él se encontraba afligido y le dice a los apóstoles, por favor, yo voy a retirarme aquí adelante a orar, oren ustedes conmigo. Y cuando Él regresa la primera vez, los encuentra durmiendo y les dice, ¿cómo no habéis podido velar conmigo 1 hora? Al Señor le parece que 1 hora es muy poco. Y nosotros logramos a veces orar 1 minuto o 2. Y el Señor se vuelve a retirar a orar y vuelve a venir por segunda vez y vuelve a irse y vuelve a venir por tercera vez. Y en las 3 ocasiones ocurrió lo mismo. Se durmieron. No pudieron velar 1 hora. En ese contexto el Señor les dice, miren, les digo esto, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si no podemos entrar a la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios, siempre vamos a ser débiles espirituales. Vamos a darle rienda suelta a nuestros pensamientos, vamos a darle rienda suelta a nuestros sentimientos, vamos a decir cosas y vamos a hacer cosas peores. Tal fue el caso de Moisés. Con aquel temperamento impulsivo y violento que tenía Moisés, que si usted recuerda a la altura de Éxodo, por ahí del capítulo 30, algo se nos menciona. Pero temperamento que llevó a Moisés a matar a un egipcio por defender, ¿se acuerda usted? A un hebreo. No lo pensó 2 veces, lo agarró del cuello y lo mató.
temperamento que llevó a Moisés cuando bajó del monte con las tablas de la ley a reventarlas contra una roca. Aquella ley que había sido escrita por el dedo, por la mano de Dios. Imagínese usted. Cuando vio al pueblo en pecado, las tomó en un acto de mala crianza, ¡pum!, y las reventó todas. Sin embargo, hay un relato en Éxodo 34, en el versículo 27 al 33. Moisés había tenido que volver a subir al monte. Y esta vez le dice el Señor, bueno, como quebró las primeras, entonces hágase unas tablas de piedra y escriba lo que yo le voy a decir. Ahora se las voy a dictar y usted les va a tener que escribir. 40 días y 40 noches estuvo ahí. Y cuando él regresa del monte a darle al pueblo la ley, tuvo que cubrir su rostro con un velo. ¿Usted recuerda por qué? Éxodo 34. ¿Usted recuerda por qué? En el versículo 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. La respuesta es porque estuvo en la presencia de Dios. Y como estuvo en la presencia de Dios, su rostro brillaba. Y el pueblo estaba asustado. Y por causa del temor del pueblo, se puso un velo en el rostro. ¿Por qué su rostro brillaba? Porque había estado 40 días y 40 noches delante de la presencia de Dios. Y dice que no probó agua ni alimento alguno. En el versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. La respuesta es, su rostro brillaba, tuvo que ponerse un velo en el rostro, porque había estado 40 días y 40 noches hablando cara a cara con Dios. En el libro de Números, en el capítulo 12, en el versículo 6 al 8, Dios le aclara a Aarón y a María que no habrá otro hombre sobre la faz de la tierra con el que él hable cara a cara. Así, cara a cara. ¿Cuál fue el resultado de tener tan íntima comunión con Dios? Pasó a ser un hombre, o pasó de ser un hombre violento y agresivo al hombre más manso que había sobre toda la tierra. Números, capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Había entrado a la presencia de Dios. Había estado con Dios 40 días y 40 noches. Había hablado con Él cara a cara. Su rostro se iluminaba, su rostro resplandecía y su carácter o temperamento cambió. Y pasó de ser un hombre violento a un hombre manso y pasivo. ¿Usted quiere cambios? ¿Cuánto tiempo está pasando delante de la presencia de Dios? Ok, esa es la respuesta de por qué no hay cambios. Porque no estamos pasando ningún tiempo, o muy poco tiempo, delante de la presencia de Dios. ¿Qué se nos dice a nosotros los cristianos? En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 19 al 22, ¿qué se nos dice? Así es que Moisés tenía el privilegio, porque Dios solo con él hablaba. Hebreos 10, 19.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. Bueno, lo primero que se nos dice es que tenemos acceso libre, entrada libre, directa a la presencia de Dios, igual que Moisés. Y podemos entrar a su presencia y podemos permanecer delante de la presencia de Dios cuantas veces nosotros queramos. No hay restricción alguna. Si lo hacemos, nuestras vidas son las que van a comenzar a experimentar cambios, como Moisés. Sin embargo, hoy hay una preferencia general y permítame aclararle que no es una crítica. Hoy preferimos pedirle a otros que por favor oren por nosotros, por la situación que estamos pasando o por la situación que estamos viviendo, lo que no está mal. Pero, ¿por qué no entrar nosotros mismos a la presencia de Dios y hablar directamente con Él? Y tener ese tiempo de calidad que puede transformar nuestras vidas y ayudarnos a pensar y decidir lo que tenemos que hacer en tal o cual circunstancia. Es bueno, la palabra de Dios dice que debemos orar los unos por los otros, pero nosotros no debemos dejar de entrar a la presencia de Dios. Entonces, pregunta, ¿no será que en ciertas circunstancias de ciertas personas hay por ahí un pecadillo escondido que no le hemos confesado a nadie? Ni siquiera a Dios, el cual no queremos abandonar y nos inhibe a entrar a la presencia de Dios. Entonces, fulano, ore por mí. Y es que yo no puedo entrar porque hay una cosilla ahí. Y entonces mejor entre usted por mí. Si es así, te estás inhibiendo a experimentar los placeres de estar en la presencia de Dios. Te estás inhibiendo realmente a recibir la paz, el confort, la esperanza, la seguridad, la guía, la sabiduría, que solo se puede encontrar en la presencia de Dios. En realidad lo que usted se está inhibiendo o nos estamos inhibiendo es a la posibilidad de experimentar un cambio en nuestras vidas. Vea lo que dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 8. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oiga lo que está diciendo, que por mirar a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Si nos estamos inhibiendo por alguna razón a entrar a la presencia de Dios, en realidad nos estamos inhibiendo a experimentar el cambio que Dios quiere obrar y realizar en nuestra vida. Usted tal vez está ahí sentado diciendo, es que yo no puedo controlar, no puedo controlar mi manera de hablar. Es que yo no puedo controlar mi carácter, mi temperamento. Yo tengo un carácter, un temperamento que es que yo no puedo controlar. Es que yo no puedo controlar el asunto de las mujeres, de la atracción por las mujeres bonitas. Yo no puedo controlar el asunto de la pornografía. Es que yo no puedo controlar. Si es cierto, no puede. Pero si entrara a la presencia de Dios, podría. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos falta. No hemos tomado la decisión de adoptar al Señor Jesucristo como nuestro modelo de vida y no hemos hecho nada para fortalecer día con día esa decisión. Y no hemos dedicado tiempo a la oración, a estar delante de la presencia de Dios teniendo comunión con Él. No es que no se pueda,
es que hemos hecho muy poco o absolutamente nada para que sí se pueda. Alguien me preguntó, hermano, ¿y el ayuno? El ayuno es una excelente alternativa para el que puede ejercitarse en él. Es un ejercicio espiritual, y déjeme decirle que es un ejercicio espiritual asociado a la oración. Es un ejercicio espiritual que consiste en pasar mayor tiempo en la presencia de Dios. Vaya conmigo a Mateo 6. Al versículo 16 y 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es un ejercicio asociado a la oración. Vea lo que dice en el versículo 5 al 7 y compare ambos textos. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vea cómo está parafraseado, cómo están parafraseados ambos textos. Cambió la palabra orar por la palabra ayunar, o la palabra ayunar por la palabra orar, pero son semejantes, porque el ayuno es un ejercicio espiritual que es asociado con la oración. Un ejercicio espiritual que consiste en estar tan ocupado, por ejemplo, en la presencia de Dios, que nos olvidamos de participar de algún alimento, como Moisés. Entró a la presencia de Dios y estaba experimentando los deleites de estar en la presencia de Dios, que 40 días y 40 noches se le pasaron así, no durmió siquiera. Y no pensó ni por un momento en que necesitaba agua o alimento para subsistir. ¿Y qué hizo? Ayunó. Un ejercicio espiritual que consiste en estar tan ocupado, por ejemplo, en la presencia de Dios, que nos olvidamos de participar de algún tipo de alimento. No es que no tenemos cosas que hacer, es que hemos sacado un tiempo valioso para pasar mayor tiempo con el Señor, el cual no puede ser un sacrificio. Yo he conocido creyentes que me han invitado a ayunar, y el ayuno termina a las 6 de la tarde, y como desde las 4 de la tarde está ahí, es que estoy deseando que esto termine. Hermano, si es que estoy deseando que esto termine, porque mi mamá hizo hoy una olla de carne con pecho, con alipego, con cecina, con verduras, y yo solo me la estoy imaginando. Usted me está diciendo que es un sacrificio para usted entrar a la presencia de Dios, y que está deseando salir de ahí para ir a su casa y que su mamá le sirva una taza de olla de carne. Yo solo recuerdo un caso, por lo menos fue sincero, pero yo recuerdo a unos hermanos, una pareja de hermanos ya adultos grandes. Ellos estaban en unión libre, en adulterio. Entonces, como parte del discipulado, a ellos se les habló. Y ella como que no quería casarse. Entonces, un domingo en la mañana, en un culto, yo recuerdo que él se paró en pie, o se puso de pie, perdón, por razones obvias no vamos a decir nombres, pero yo recuerdo, no lo voy a olvidar ese día. Y entonces él dijo, mire, yo quiero decirle a todos que yo estoy dispuesto a sacrificarme, a casarme con fulana de tal. No le tengo que decir lo que pasó. Eso fue domingo en la mañana. El lunes le pusieron las maletas en la acera. Porque ninguna mujer va a aceptar que sea un sacrificio estar con ella. Pero Dios sí tiene que aceptar que sea un sacrificio para nosotros, sacar un tiempo para estar con Él.
El ayuno no es un sacrificio, es un placer, es un deleite. Estamos tan ocupados en su presencia que nos olvidamos. Usted puede planificar el ayuno, planifíquelo, pero no debe ser un sacrificio. Es una ofrenda que se le ofrece al Señor. Es un tiempo especial entre Dios y nosotros, del cual inclusive nadie debe darse cuenta. Por eso no debe ser evidente. Dice que ayunemos. Cristo dice, lávese las manos, peínese, véase bien, que nadie sepa. No es necesario. ¿O acaso usted anda publicando el tiempo que usted tiene con su esposa o con su esposo? Son pareja, se aman. Y usted anda publicando lo que usted hace con su esposa en la habitación. No. Este es un tiempo especial entre usted y Dios, íntimo, de dos nada más. Pero no debe ser un sacrificio, sino un deleite, un placer, estar en su presencia. Tan especial es este tiempo que cuando salimos de estar con Dios, un Dios bondadoso, dadivoso, amoroso, perdonador, salimos de su presencia queriendo ser bondadosos, dadivosos, amorosos y perdonadores. Isaías capítulo 58, solo lo vamos a leer. Isaías capítulo 58, versículo 1 al 12. Dice Isaías: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tú de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Perdón, porque no es 52. No, eso solo vamos a leerlo porque son demasiados. En Isaías 58, en el versículo 1 al 12, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a los de vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño únicamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar de ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si diereis tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y en tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Yo a veces no veo ninguna diferencia entre antes y después. Ayunaron una mañana, mediodía
3 comidas o 5. Yo no veo la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia está en haber entrado a la presencia de Dios. Si entramos a la presencia de Dios, nuestro rostro se va a iluminar y vamos a salir queriendo hacer el bien. No vamos a salir siendo iguales. No ayune para cambiar. El ayuno no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es estar en la presencia de Dios en ese tiempo. De modo que ayunamos no necesariamente para cambiar o para ser mejores. Ayunamos para pasar mayor tiempo en la presencia de Dios. Ese hecho es el que cambia nuestras vidas, no el abstenernos de participar de los alimentos. La vida cristiana es una vida práctica y consiste en leer su palabra, estudiarla, memorizarla, creerla. Consiste en sacar tiempo para orar, para hablar con Dios y contarle nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, para escucharlo a Él también, como Moisés. Consiste en practicar ejercicios espirituales como el ayuno, dedicando mayor tiempo extra a la oración o al servicio a los demás, a tal punto que se nos olvida tomar algún tipo de alimento. Por lo tanto, no es el venir a la iglesia como usted puede ver, como usted puede notar. No es venir a la iglesia o sentarnos en una silla de la iglesia lo que nos hace cristianos, sino la práctica de los principios que encontramos en la palabra de Dios. Lo que nos hace cristianos es la decisión que hemos adoptado de ser como Cristo, de fortalecer esa decisión a través de la lectura, del estudio y la memorización de la palabra de Dios. Lo que nos hace cristianos es sacar tiempo para invertirlo en la oración, para estar en la presencia de Dios, no para pedir. Lo que nos hace cristianos es la práctica de ejercicios como el ayuno, que nos permite tener mayor tiempo delante de la presencia de Dios y de paso abstenernos de uno o varios alimentos. La práctica de estos principios es la que cambia nuestras vidas. Dios les bendiga.